siguiente semana vamos a programar el informe de la comisión especial que se nombró para que hiciera una revisión del Código Penal, y pensamos presentar ese informe. Ese informe no va a tomar 40 minutos, una hora, probablemente nos tome más tiempo de lo normal, porque son varias cosas que queremos mostrar sobre lo del Código Penal. Y menciono esto porque quiero anunciar que con todos los hallazgos que tenemos, con todo lo que se está preparando y que se va a preparar el día de mañana, para la siguiente semana, nosotros vamos a nombrar una comisión especial para que esa comisión especial trabaje en la propuesta de un nuevo Código Penal. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saben que yo me he preguntado, abogado, pase, que le pongan su micrófono, con confianza, no es la primera vez que usted viene aquí, ya es parte del análisis de la casa. Buenos días, pero todavía no lo presento hasta que mis compañeros le hayan colocado el micrófono. Yo me he preguntado en las últimas horas, ¿realmente necesitamos un nuevo Código Penal? No basta con hacer las reformas al que tenemos. Si este que tenemos es de vigencia reciente, se socializó 2 años, se tuvo una cantidad similar para elaborar todo el proyecto, el dictamen y luego la discusión en el Congreso, y aquí está uno de los principales asesores de ese Código Penal que tenemos los hondureños actualmente. Entonces, por eso yo me lo pregunto ¿qué les digo? Digo yo que con objetividad, sin ningún prejuicio, porque necesitamos uno nuevo. De veras necesitamos un nuevo Código Penal. Sabemos que hay cosas del Código en que coincidimos, que pareciera se protege, es contradictorio lo que voy a decir, pero alguna gente lo ve así, se protege el ilícito, se debilitaron las penas. Ya me imagino lo que está pensando el abogado Félix Ávila. Pero bueno, por eso es que se va a reformar, de tal manera que un sector político le llamó el Código de la Impunidad. Todas esas preguntas me las he estado haciendo en los últimos días, y qué bien entonces que tengamos el debate de ese tema hoy, porque se va a conocer un informe sobre este Código Penal la próxima semana en el Congreso Nacional, y de ahí entonces es que el diputado presidente ha dicho la posibilidad de hacer uno nuevo. Solo permítanme unos segundos para presentarles a mis invitados. Pero es que ayer en TN5 Estelar divulgamos esta noticia. Que la Sala Constitucional declaró con lugar la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por vía de acción y en razón de contenido contra el artículo 34 del decreto 120-2013 por el que se emitió la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Sede, aprobado el 12 de junio de 2013. El citado artículo 34, a criterio de la abogada general de la Universidad, Aida Romero, vulnera varios artículos constitucionales que se refieren a la educación superior, principalmente la atribución exclusiva conferida a la universidad para organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional consagrada en el artículo 160 constitucional. Ayer nosotros informamos que la Sala Constitucional declaró al lugar recurso de la universidad contra las sedes por vulnerar atribución exclusiva de la Constitución. No obstante, el artículo 34 de la sede, cuya derogatoria se otorga, fíjese bien, no obstante el artículo 34 de la sede, cuya derogatoria se otorga, establecía que éstas deben aplicar sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles. Asimismo, el ejercicio de las profesiones dentro de la sede no estará condicionado a colegiación o asociación. El fallo de la Sala Constitucional declara con lugar ex nunc, o desde su origen, ¿verdad? Sí, aquí, ex tunc, el fallo de la Sala Constitucional declara con lugar
extum, con T, no con N, porque exnum es otra cosa, ¿no? Sí, sí, no, pero aquí son esos fallos de tecla, que hasta los periodistas los cometemos, en vez de poner la T puso la N. Extum o desde su origen, la citada garantía de inconstitucionalidad contra el artículo 34 del decreto 120-2013 que contiene la ley orgánica de la sede aprobada el 12 de junio de 2013 por el Congreso. Pero, como a la 1 de la mañana recibo un mensaje del abogado Melvin Duarte, el oficial de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Pocos como Melvin. Pocos profesionales en su campo en Honduras como Melvin Duarte. Pocos, poquísimos, poquísimos. Es que fueron hechos para el cargo que tienen. Pues me dice, mira, en efecto, se produjo un fallo en la Sala Constitucional en relación a ese recurso de la Universidad Autónoma, pero su votación fue por mayoría. O sea que tiene que pasar al pleno de la Corte. Pero miren que lo importante es esto, porque el proyecto que ya se envió a la Corte es que es inconstitucional todo lo que tiene que ver con la sede, no solo el amparo presentado en materia de educación por la universidad. Ese es el proyecto que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a discutir y a resolver en los próximos días. Que la inconstitucionalidad de la sede no se supedita simplemente al amparo presentado por la universidad, sino todo lo que conformó las zonas de empleo y desarrollo económico. Pero dos estuvieron en contra, por eso es que pasa al pleno, pero el proyecto va dirigido en ese sentido, a declarar inconstitucional toda la ley. Recuerdan ustedes que el Congreso la derogó, pero no la pudo ratificar en esta legislatura. Por eso, si este fallo se diera a favor del proyecto que defienden 3 magistrados de la Sala Constitucional, entiendo que ya no habría necesidad ni de derogar la ley ni de ratificarla, Entonces, por eso es que el abogado Melvin Duarte me puso este mensaje que también me llamó la atención y no dejó de ser noticia, y lo he invitado para que me profundice en estos primeros minutos del frente a frente. Melvin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido aquí al programa. Muy buenos días, Renato, gracias por el espacio. En efecto, ante la noticia divulgada por ustedes la noche de ayer, fue necesario aclarar en relación a este tema, que es sin duda un tema sumamente controversial y de mucha importancia también para el país, por supuesto. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha estado conociendo este expediente en relación a lo que fue solicitado específicamente por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en torno a la educación superior, el artículo 34 de esta ley. Es importante decir que la Sala de lo Constitucional, dentro de sus facultades, tiene, por supuesto, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad del artículo que es solicitado por la persona o la institución que tiene un interés directo, personal y legítimo, como lo requiere la ley sobre justicia constitucional en relación al tema planteado, poder igualmente analizar cualquier otro artículo que la Sala considere que puede ser violatorio de la Constitución o declarar la inconstitucionalidad de toda la ley. Y en ese sentido, pues, se ha analizado el proyecto que emanó pues del magistrado o la magistrada ponente, pues establece que se declare la inconstitucionalidad de toda la ley. Fue discutido en el pleno de la sala, pero no se ha tomado una decisión del pleno en sí de la sala de forma unánime. La decisión fue que de 2 magistrados más acompañaron este proyecto, declarando la inconstitucionalidad de toda la ley bajo el enfoque ex tunc, como usted
muy bien lo señalaba en su noticia, que lo que significa es que en el enfoque en ex-TUN su eficacia comienza en el momento en que fueron originados, es decir, tiene ese efecto retroactivo, diferente al ex-NUN, que es a partir del momento, ¿verdad?, que se dicta. En ese sentido, entonces, 2 de los magistrados no acompañan este análisis, este proyecto, por lo tanto, esa decisión o ese análisis es por mayoría de votos, lo que significa que debe turnarse al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya el expediente ha sido remitido a la Secretaría de la Corte Suprema y ya se podrá agendar en una próxima fecha para el análisis completo de los 15 magistrados. Obviamente esto no es tan inmediato porque, de acuerdo a lo que se me informaba, pues es un análisis bastante voluminoso de más de 100 páginas, por lo tanto deberá hacerse un análisis previo muy exhaustivo y muy profundo. Normalmente los expedientes pasan primero a la lectura y análisis de los magistrados integrantes permanentes y luego pues se establece ya los siguientes pasos para que pueda discutirse en el Pleno. Esto es lo que ha ocurrido, Renato, y en ese sentido, entonces, no hay una decisión en firme en relación a este tema, ya que se ha turnado a la Suprema Corte, y lo que se ha decidido por mayoría de votos, de acuerdo al proyecto que fue presentado, pues es en efecto declarar la inconstitucionalidad a partir de este artículo que fue propuesto por el doctor Francisco José Herrera Alvarado como rector en su momento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero respetando igualmente y observando las facultades que tiene la Sala de lo Constitucional, el proyecto declara la inconstitucionalidad de toda la ley. Establece igualmente que, y se hace un análisis profundo en ese sentido, que quienes invirtieron en el país en relación al tema de las sedes, lo hicieron a sabiendas del riesgo que esta situación o este proyecto llevaba para el país, que ya era debatido, que ya era muy controversial, y en ese sentido igualmente el proyecto establece precisamente ese riesgo que ya estaba en el debate público y que quienes hicieron inversiones fue precisamente en conocimiento de ese riesgo, y eso se deja muy bien planteado por parte del proyecto que ha sido el proyecto ponente en relación a esta decisión. 2 de los compañeros de la sala pues se decantan no por esta posición, sino más bien solo por declarar la inconstitucionalidad del artículo que ha sido planteado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y bajo el enfoque ex-nunc, es decir, a partir del momento en que se toma la decisión sin ningún efecto retroactivo. Y ese es el debate que irá al Pleno de la Suprema Corte, bajo el análisis que se puede hacer pues en estos próximos días, por supuesto, Renato. Recordemos que este tema pues es un tema de país, un tema importante, un tema muy debatido, y que fue igualmente el tema que en aquel momento, cuando se conoció como redes, de las redes especiales o regiones especiales de desarrollo, fue lo que motivó la separación de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, y que por lo cual hoy el Estado de Honduras debe pagar más de 51 millones de lempiras por la demanda contra el Estado en este sentido. Entonces, las sedes pues, es el proyecto evolucionado de aquel que se propuso en aquel momento, ¿verdad? Y el análisis que se ha planteado pues es más o menos en la misma línea que los magistrados de aquel entonces habían planteado en su momento, y que hoy se presenta ya como un proyecto de la actual Sala Constitucional, en la cual se establece la declaratoria de inconstitucionalidad de toda la ley como proyecto bajo el enfoque ex-TUN, es decir, con este efecto retroactivo desde el momento que tuvo su origen. Pero no hay una decisión, como la decisión o el análisis de la sala fue por mayoría de votos, y si quieren eso, entonces el expediente debe pasar a la decisión y análisis de la Suprema Corte en los próximos días.
Fíjate que ahora todo queda supeditado a si se deroga de nuevo la ley en el Congreso y se consigue la ratificación con 86 diputados. Si eso se hace primero a partir de la próxima legislatura y la subsiguiente legislatura, a que antes falle el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esto de la sede se va a dilucidar por el lado del Pleno de la Corte y no por el Congreso. Porque no fue ratificada la derogatoria simplemente porque no se pudieron obtener los 86 diputados. Entonces, en resumen, si en el Pleno pasa el proyecto por el que votaron 3 a favor en la Sala Constitucional, las zonas de empleo económico y desarrollo quedan derogadas. Todo lo que crió la sede queda derogada y no estrictamente lo que pedía la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así lo resumo y creo que lo he interpretado correctamente en función de lo que me está diciendo el abogado Melvin Duarte. Si en el Pleno gana el proyecto enviado con la línea de los 3 magistrados que votaron a favor de que se derogara toda la ley, fíjese bien, toda la ley, no solo abarcaría el fallo al amparo que presentó la universidad, sino a declarar inconstitucional todo lo de la sede. Muchas gracias, Melvin. Estamos para hacer. Ok, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a resolver esto? Primero en el Pleno de Magistrados o en el Congreso. No se sabe dónde, porque... Bueno, ya sabemos que no van a quedar derogadas en este Congreso. Porque en todo caso, ¿cuántas legislaturas después de esta en que estamos les hacen falta? Solo una, ¿verdad? Solo una más. Pudiesen derogarlo en la última legislatura, pero habría que esperar una siguiente legislatura, un nuevo Congreso para ver si lo ratifican. Y como nadie sabe cómo quedará la relación de fuerzas políticas en el Congreso, por eso me da la impresión a mí que esto puede fallarse primero en el Pleno de Magistrados. No sabemos si bajo el proyecto que fue enviado. Solo sabemos que 3 magistrados votaron a favor y como fue por mayoría, entonces no quedó unánime el fallo. Les presento a mis invitados porque no termino, me gustaría una opinión de ustedes, pero mi pregunta es, y creo que me está buscando los nombres de todos los magistrados de la Sala Constitucional, porque yo fácilmente les puedo deducir quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Y no sería ningún pecado. Así es, no es ningún pecado, ningún ilícito. Sí. Bueno, presento a mis invitados primero. El diputado Ramón Barrios. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Don Renato, siempre es un honor estar aquí en su programa, debatir un tema que me parece muy importante y en función de colegas a los que admiro mucho. El abogado Félix Ávila. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos Bienvenido, días, buenos días. Es un placer tenerlo en el programa también. Un honor estar aquí con Sí. usted y con notados invitados, juristas, el honorable diputado y jurista Ramón Barrios y el colega ilustrado jurista Luis Romero. Luis Romero, que es muy asiduo también aquí en este sector. Sí. Aquí Renato, pues para debatir sobre estos temas. Bueno, Pues, no, muchas gracias. Pues la sala constitucional está integrada, la actual sala constitucional está integrada por la magistrada presidenta Rebeca Lisette Raquel Obando. no. No. El abogado Marlina. Wagner Vallecillo, la abogada Isbel, el abogado Sonia Luis Fernando Padilla, la abogada Marlina. Sonia Marlina y la abogada Viela. Son 5. Sí, ahí están. Repítamelo. La preside actualmente el abogado Wagner Vallecillo. Wagner Vallecillo. La integra la abogada Sonia Marlina, la abogada Isbel Agustillo, el abogado Luis Fernando Padilla y la abogada Viela. Y la abogada Viela. Viela, sí. ¿Se atreve usted a decir quiénes votaron a favor de declarar inconstitucional todo lo concerniente a la sede? Pues no he visto, don Renato. Buenos días a todos. No es atrevido ya usted para Un placer. responder a estas preguntas, ¿verdad? No es que no podía decir quiénes, pues, quiénes, pero sí
Lo importante es que ya se está declarando inconstitucional, que siempre se habían hecho planteamientos de que era inconstitucional, no solo desde el punto de vista de la educación, ¿verdad?, sino en todo su contexto. De hecho, esa inconstitucionalidad de la abogada Ida va presentada o encaminada hacia declarar toda la ley, que regula las sedes inconstitucional. Entonces va a ser el pleno el que va a derogar. Buenos días a todos, también es un placer poder estar acá, de hecho, ¿verdad? hay 4 recursos más que está conociendo la Sala Constitucional. Hay 4 recursos más. El proyecto va encaminado a que el fallo... Y me parece que está bien, que la Corte Suprema de Justicia de nuestra nación, en un fallo razonado, jurídico, declare la inconstitucionalidad de las sedes. Me parece muy bien. Viendo aquí, revisando aquí un periódico, la Sala Constitucional, la más apetecida y de las más importantes, porque aquí se conocen y resuelven usualmente los temas políticos, la dirigirá la abogada Sonia Marlina Dubón, pero ya hubo el cambio, recuerdan ustedes. Se rotan cada año. Ahora la preside el magistrado Wagner Vallecillo. Sonia Marlina Dubón, militante de Libre. Estoy leyendo una redacción del Heraldo. En esta sala será acompañada de los magistrados Francisca Villela Zavala, también de Libre. Estos 2 votos les aseguro que fallaron a favor de la inconstitucionalidad y sobre el espíritu con que va ese proyecto al Pleno. Los nacionalistas Isbela Bustillo Hernández y Luis Fernando Padilla, estos votaron en contra. Y el liberal Wagner Vallecillo votó a favor. Ese votó a favor. Sin lugar a dudas. Sí votó a favor. Pero yo creo, Renato, que lo importante es que estos temas se debatan en la Corte Suprema de Justicia y no importa que al final una decisión sea unánime o mayoritaria. Y tampoco importa al final quiénes voten a favor o en contra. Lo importante es que lo hagan realmente con la debida conciencia. Miren, en los tribunales de justicia, tanto nacionales como internacionales, las disidencias son normales. En la Suprema Corte de los Estados Unidos, ahí donde se han producido cambios importantísimos en temas tan cruciales en los Estados Unidos como el tema aborto, todos estos temas complicados, las decisiones han sido 8-7. Es decir, dependiendo la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de los Estados Unidos, así es. Entonces, si es conservadora, generalmente los progresistas no acompañan esa línea, esos fallos. Y si la Suprema Corte de los Estados Unidos es progresista, como por décadas muchas veces ha sido, los conservadores no acompañan esas Así que para usted no es sorpresa si los 2 magistrados de línea nacionalista votan en contra. No debe ser, y además de eso podría ser incluso de que uno de otra línea no lo haga, dependiendo de su criterio. Si es que aquí no deberíamos de hablar, desafortunadamente es la realidad, pero no deberíamos hablar de magistrados de línea, o liberales o nacionalistas. Pero como los elegimos pero desafortunadamente así prácticamente. ¿Sabe qué es una reflexión que quiero hacer respecto a esto? Y es llevar esa decisión a Pleno, al Pleno, porque allí en el Pleno históricamente es cuando se han trastocado esta cuestión, cuando ya no integran lo que para mí, a mi juicio, es un error, y que lo cometieron cuando hubo una reforma a la Constitución, a que los magistrados que votan en un determinado sentido ya no integren el Pleno. Entonces, porque han convertido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia como otra instancia dentro de la Corte. Entonces, eso es inconcebible, que porque ya no hubo unanimidad en la Sala de lo Constitucional, entonces los magistrados de la Sala de lo Constitucional no van a integrar ese Pleno. Hoy día tenemos unos magistrados integrantes, suplentes integrantes. Antes, quien llamaba a los magistrados a integrar ese Pleno era la presidencia de la Corte, presidente o presidenta, y escogía a aquellos afines que iban a votar en determinado por el proyecto que se llevaba. Entonces, lo correcto es que esos magistrados que votaron, por ejemplo en este caso, a favor o en contra de un determinado proyecto, lo vayan a defender. Precisamente, doctor Ávila, yo presenté un proyecto de ley
precisamente porque usted pierde la riqueza, primero pierde la riqueza de los especialistas en derecho constitucional. Sería ilustrativo, porque hay que decirle al pueblo hondureño que estos 5 ya no van a integrar el Pleno. No van a integrar. Ya no van a integrar. Entonces se pierde la riqueza de que 3 vayan a defender el fallo al Pleno y que 2, los 2 que votaron en contra, también vayan a tratar de convencer a sus compañeros. Claro. Si ese es el debate jurisdiccional, y además son los especialistas, porque es la sala constitucional. Entonces, la riqueza del debate, y quienes hemos integrado tribunales, se pierde en ese sentido. Yo presenté un proyecto de ley en el sentido de la reforma de que quienes hayan votado a favor o en contra sigan integrando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así era el inicio. Así era el inicio. Yo presenté ese proyecto de ley. Lamentablemente en el Congreso hay cuestiones que no se le dan importancia, técnicas, ¿no? Como estas cuestiones que muy bien apunta el colega Ávila. Pero ¿cuáles fueron las razones para el cambio? Bueno, yo conozco, las razones no sé exactamente, pero... pero eso es reciente, ese cambio es reciente. No, mire, la reforma de aparición de la Sala de lo Constitucional aparece justamente en el año 2000, con la reforma que se hace a la Corte Suprema de Justicia, la aparición de la Ley de Justicia Constitucional, y fue precisamente, yo lo voy a decir porque eso está escrito, que fue cuando fue diputado el abogado Osvaldo Ramos Soto, él presentó el proyecto de ley al Congreso y creo que fue aprobado ahí en la primera década de este siglo, exactamente no lo sé. Entonces se dispuso que ya cuando el Pleno de la Corte vaya a conocer una decisión que la Sala lo ha conocido, entonces no integran los magistrados de la Sala Constitucional, cosa que no era al inicio. Entonces la concepción original de esta modalidad de Sala Constitucional era tal como debe ser, que estos magistrados defiendan su posición en Pleno. Entonces podemos especular que la idea era que en el Pleno el presidente o quien preside el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pueda disponer de aquellos magistrados que pudiese llamar magistrados integrantes a quien quisiera. Es más, hubo un tiempo que los magistrados integrantes ni siquiera eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eran abogados que podían ser llamados y fueron llamados a propósito por quien presidía en ese tiempo en varios periodos de corte que ha habido, pues. Entonces, yo desde que conocí esa reforma me llamó la atención, en algún momento creo que escribí algo sobre eso, cuestionándola, pero cuando las cosas se hacen en el Parlamento generalmente hay algún interés específico. O sea que es más fácil manipular un fallo ahora cuando las cosas llegan al Pleno. Pero vea esto, si yo soy el presidente de la Corte, yo voy a nombrar 5. Sí. ¿Es correcto? En este caso tiene que nombrar a los 5 que ya no pueden conocer en Pleno este tema porque ya hubo un fallo en la Sala Constitucional. Y yo, presidente de la Corte, que soy simpatizante de uno de los partidos políticos, veo dentro de los magistrados que hoy son suplentes, ¿verdad?, de alguna manera. ¿Quiénes pueden votar a favor de mi causa? Ahí está. Pero son 5 magistrados suplentes. Perdón. Pero recordemos que son 5 magistrados suplentes porque la Sala Constitucional es la única que tiene 5 magistrados. Entonces lo que va a pasar en este caso es que la presidenta va a integrar a todos los magistrados suplentes. Entonces va a ser una decisión donde van a votar los 10 magistrados propietarios pertenecientes a las otras salas, más la presidenta, la abogada Rebeca del Poder Judicial, y los 5 magistrados suplentes. Si esa decisión no fuera de la Sala Constitucional, sino que fuera de otra sala, por ejemplo de la Sala Laboral Contencioso, de la Sala Civil o de la Sala Penal, la presidenta podría escoger dentro de los 5 suplentes cuáles son los 3 que va a elegir para que integren el Pleno, pero en este caso tienen que ser los 5 por el número de magistrados de la Sala Constitucional. Por lo menos existe esta salvaguarda ahora, que ya estamos hablando de que los magistrados integrantes ya están definidos.
Pero anteriormente eran cualquiera. Pues. Podía llamar magistrados de la Corte de Apelaciones o Sí, yo externos recuerdo. o abogados Claro. privados. Pongamos la fotografía de los cinco magistrados integrantes, son, ¿verdad? Sí. Ahora lo que puede, Sí. ahora lo que puede ocurrir son otras cosas también que no se descartan, ¿verdad? De que alguno ande de viaje en el extranjero y entonces ante la necesidad se sustituye Bueno, esto. hay un magistrado que está enfermo Bueno, y ahí entonces- va a tener que llamar a... Sí, sí, entonces ahí Hay va. un magistrado. Aquí para verla más de cerca. Aquí están, estos son los, sí, pero no aparecen los nombres. No. Ellos son los suplentes. Ellos son los suplentes. Ellos Es son que los la de en 5 medio se me magistrados parece a suplentes y la Rebeca presidenta. Raquel, mire. Es que ella está No. Es que ella acompañándolos. está. Ella los Está acompaña, sí, Como, ella está ahí. ella los está allá acompaña. como presidente de la Corte. Los Sí. demás son los suplentes. Sí, sí. Ah, bueno, que ahí está ahí, Ella los correcto. acompaña, sí. Sí, ya. Y el magistrado Felipe Spies. Felipe Espir, ¿reconocen a los otros? Ese Ricardo Pineda, el que está de pie, Luis Discua, Espinal Iría, el Espinal hijo del Iría, abogado de Espinal Iría. Espinal perdón. Iría, Y las dos de las dos damas, no sé cuál de Ella las dos era es. magistrada de la Corte de San Pedro Sula. Ujú. Ah, ok. y la de la, no sé la otra, pero los varones, los Y hombres, ella es de aquí también. ¿Cuántos son? 5. ah, pero ahí 6. Ahí hay Ahí hay seis. seis. Sí. Los 4 de pie estoy seguro que son Sí, magistrados son suplentes. De suplentes las dos integrantes. damas que están sentadas junto a la presidenta, no sé Pero cuál sí de las son dos. magistradas. También. Sí. Pues entonces hay más, hay más de 5. Entonces hay más de Pero 5 solo fueron suplentes, sí. 5 los Ah, que sí. eligieron, creo. Pero esa es una cuestión Pero- reglamentaria también. Sí, ¿verdad? La esa Corte es una Suprema cuestión, puede sí. poner más porque la Constitución no habla de eso. Claro. O sea, de que igual el Bueno, manejo interno de eso puede El ser. caso que planteábamos ahorita, que hay uno de los magistrados propietarios que está mal de salud Que está mal de salud. y lo que van a hacer es tener que llamar a otra Ahí va a persona tener porque que ya llamar. no hay dentro de los 15, incluidos los suplentes, para Mire, elegir. esa es una facultad discrecional ya de la presidencia. Y completamente jurídica. Pero en función de lo que dijo el abogado Melvin Duarte, quedamos claros que el proyecto que se ha trasladado ya al Pleno va encaminado a que se parte del amparo de del recurso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero que el proyecto va encaminado a que es inconstitucional, no solo en lo que respecta a la educación superior dentro de la sede, sino todo lo que tiene que ver con las zonas de empleo y desarrollo económico. Es que así está, Sí. así fue planteado. Yo recuerdo que la abogada en su momento planteó que iba dirigido a declarar inconstitucional todo, ¿verdad? Por la Es que forma de ayer- gobierno, por la forma de administración de justicia, por la educación, por el territorio. Es que ayer Oliverazo dijo que no, que se había pronunciado la sala en relación solo a lo de la universidad. No, es que si el fallo hubiera sido firme, unánime de la sala, solo del artículo 34, Sí. ese artículo, lo dicho por Erazo, es correcto, que solo se refería a esa cuestión. Pero como el fallo no es unánime, va a pasar a la Corte, entonces si hay dos proyectos, entonces allá el Pleno tiene que discutir. Muy probablemente se acumulen Sí, los otros los otros recursos, ¿verdad? recursos Por que economía. Es lo que uno Y piensa. celeridad sería... Y uno de los proyectos, el de los 3 magistrados que votaron a favor de derogarlo, en relación a lo que planteaba la universidad, es que se derogue todo lo que tiene que ver con las zonas de empleo y desarrollo económico. Bueno, pues hay que esperar. Pero es interesante. Es A mí me interesante. parece que la Corte Suprema de Justicia asuma ese rol. Desde el Congreso Nacional lo habíamos pedido así, de que la Corte asumiera, porque esos recursos no son de ahora, tienen varios Y años. luego vendrá el conflicto después sobre el juicio. Ah, pero escucharon lo que dijo Melvin, que los que invirtieron en esa sede ya sabían los riesgos, que ahí no Correcto, enfrentaría pero- el Estado pero- ningún problema. Pero como esa sentencia no la va a conocer la Corte, sino que un tribunal internacional, lo que diga, Nos lo que obligaron diga a ir la al Corte. CIAE. Pero ahí también otra. eso es bastante discutible porque la figura de inconstitucionalidad está dentro de nuestro ordenamiento jurídico también. Entonces tampoco podemos decir que el fallo sería ilegal, sino No, desde el no. momento en que No. los inversionistas de las sedes No se dice. deciden invertir,
se someten a todo el estamento jurídico hondureño. Entonces, no necesariamente es que tienen la razón ellos o que podrían haber demandas o que va a ser condenado el Estado, pues. Es que ya está demandado. Sí, pero también se tienen que considerar todo el contexto, pues desde el momento en que ellos deciden invertir, se someten a todo el estamento jurídico, ¿verdad? Y parte de las atribuciones de esas parte de las implicaciones, de ese tipo de acciones son este tipo de cosas. Lo que va a llevar como consecuencia esto es la inseguridad jurídica que hay en un país, ¿verdad? Donde las cosas hoy día son de un modo, hoy día son de este color, hoy día son de este. No, eso es Entonces, cierto. eso es lo que al final un tribunal o un tribunal internacional puede valorar, y pesa eso. Es decir, que aunque un poder del Estado de Honduras falle y diga que el Estado no asume ninguna responsabilidad al declararse inconstitucional las sedes, porque ya los inversionistas sabían de los riesgos que corrían, eso se queda como un fallo secundario ante un arbitraje o una corte internacional que dirime este asunto. Eso no... En materia de inversiones, un inversionista a futuro va a decir, bueno, meto mi dinero en este país en donde dentro de 10 años mi dinero puede estar en riesgo porque en este caso una Corte Suprema dicta un fallo en contra de las leyes que me dieron lugar a invertir mi dinero en este momento. Esto es lo peligroso, ¿no? Claro. Sí, el mensaje a la comunidad internacional que se está mandando, y es lo que hemos estado hablando siempre, pues la inseguridad jurídica que impera en el Estado. De hecho, es el tema a tocar hoy es precisamente eso. En el gobierno pasado derogaron un código penal, implementaron otro, y hoy se está planteando la necesidad o la posibilidad de derogar el actual para implementar otro. Hay cuestiones que son serias y que un funcionario público, cuando llega a estos puestos, debe tratar estos temas como temas de Estado, no como temas de 4 años, sino que hay que hacer este tema de la sede. ¿Se acuerda cuando, bueno, usted nos convocaba aquí, lo tocábamos, y las voces eran fuertes en el sentido de que era un proyecto inconstitucional desde ese momento? Entonces yo creo que los funcionarios debemos ser serios en estos temas de Estado realmente. Sí. Mientras tanto, las sedes siguen vigentes. Sí. Las sedes siguen vigentes en el país porque no se logró la ratificación de la derogatoria, que tenía que ser en esta legislatura, pero... La vigencia es constitucional porque nosotros en el Congreso sí derogamos toda la normativa secundaria. Es imposible en este momento, y por eso no ha pasado durante esta administración, Renato y colegas, que se instale una nueva sede porque la norma secundaria que desarrolla el principio constitucional lo derogamos totalmente. ¿Pero las que ya estaban? Las que ya estaban, sí. Y el otro puntito, para que no nos quede ningún cabo suelto, es que no sé si esto ya nos va proyectando la medición de fuerzas en la Sala Constitucional. Claro. Aquí el punto es saber hacia dónde se inclina Wagner Vallecillo. Él ya votó. Pero él ya votó. Él ya votó. No, correcto, él ya no va a estar en el Pleno. No. Pero por lo menos nos deja una lección, ¿verdad? Que cuál va a ser la posición del magistrado Wagner Vallecillo. No voy a decir que si esta vez se inclinó por el proyecto de Sonia Marlina o de la otra de Libre, ¿cómo se llama? La abogada Villela. La abogada Villela, es que siempre será a favor de las causas de Libre el voto de Wagner Vallecillo. Pero se le va a estar vigilando con lupa porque, como usted lo decía, uno no quiere que voten en función partidaria, sino en función de lo que realmente es administrar justicia. Ese es el ideal con que uno sueña. Para eso fueron nombrados. Este tipo de decisiones son normales dentro de un sistema de administración de justicia. Ojalá que podamos conseguir ese fallo para que usted pueda hacer un programa y podemos discutir cuáles fueron los fundamentos de hecho y de derecho que los 3 magistrados que votaron a favor expusieron en el fallo y por qué los otros 2 expusieron. Ambas posiciones son válidas desde el punto de vista jurídico y de sus atribuciones que tienen como magistrados de la Sala Constitucional. Pero va a enriquecer, digamos, la discusión temática de la sociedad para saber, ¿verdad?, por qué razones ellos dicen que no, que está bien, que no aceptan el recurso presentado por la universidad y los otros 3 porque sí. Y estos fallos generalmente son de acceso público.
Debería ser, sí, deben debería, ser, porque debería. sencillamente es una decisión de unos magistrados y que ellos ya no van a integrar y es un fallo oponente. Es un fallo oponente. Esto debería de publicarlo la Corte y ponerlo a disposición de la academia. Bueno, el recurso es de la Universidad Nacional, nada más enriquecedor que poner, digamos, a la sociedad en contexto para saber cómo votaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo votaron y por qué votaron? ¿Y por qué? Esta palabra es importante. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que es inconstitucional o por qué yo rechazo la pretensión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Bueno, dejamos el capítulo de este fallo de la Sala Constitucional por mayoría, que por ser por mayoría tiene entonces que resolverse a nivel del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que integran 15 magistrados, solo que los que ya fallaron, los 5 de la Sala Constitucional, no podrán integrar ese Pleno. Pero ahí, don Renato, solo, y perdón que yo sé que ya cerró, hay una cosa partiendo de lo que dijo el licenciado Duarte, ¿verdad? Y es que no sé si fui yo que no entendí, y les pido disculpas si lo malentendí, es que yo entendí que los 5 magistrados dijeron que era inconstitucional, pero que 2 de ellos estaban en contra del efecto Stunk, porque existe la diferencia entre efecto Stunk y efecto Stunk. Eso fue lo que yo entendí, que habría que ver si solo es contra ese artículo o contra toda la ley, que creo que ahí es donde está la diferencia, según lo que dijo el vocero de la Corte. Yo así lo entendí. Pero creo que él tiene al menos yo así lo entendí, ¿no? que el la fallo dice Stunk, porque sí, 3 dijeron que era contra todo, pero o contra el artículo 34, y 2 dijeron que solo afectaba el artículo 34. Creo que pudiera haber unanimidad en cuanto al criterio que es inconstitucional, yo creo pero no en el efecto, y no me quedó claro con lo que fue lo que yo entendí, al menos de lo que dijo el... Sí, la parte oral del fallo dice lo siguiente: falla declarando con lugar ex tunc o de origen la garantía de inconstitucionalidad interpuesta por razón de contenido por el doctor Francisco José Herrera Alvarado en su condición de rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras contra el artículo 34 del decreto legislativo número 120/2013 que contiene la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo. Del fallo es lo único que tenemos. Sí, pero el vocero amplió sobre eso. Y sí, dijo, pero lo que dice mira, yo creo, Renato, que en un asunto tan importantísimo como esto, la Corte Suprema de Justicia hoy, que es una nueva Corte, debería de hacer un comunicado de prensa donde publique o haga, no que publique, sino que haga un extracto de esa decisión, ¿verdad? Para que se entienda, quizás no publicar todo el proyecto, que este fallo se convierte en un voto ya, pero debería hacerlo así porque es muy escueto eso que publica ahí. Vamos a ver, es que bueno, muy probablemente eso ocurre, pero don Renato, me imagino que quizás vas a abordar ese tema de las sedes mañana o en el noticiero, no sé. En efecto, tal como tú preguntabas, la decisión o el proyecto de la Sala Constitucional quedó 3-2, es decir, el fallo fue por mayoría de votos. Eso significa que va para el Pleno de Magistrados de la Suprema. Esta semana lo pasaron, según me dicen. Y el proyecto de la mayoría es así con efecto ex tunc, tal como lo mencionaste, es decir, fallos de origen, pero ellos declaran la inconstitucionalidad de toda la ley, es decir, los 3 magistrados que se apuntan o se decantan por esa visión y por ese análisis, porque es parte de las facultades de la sala no solamente considerar la inconstitucionalidad del artículo solicitado, en este caso por la rectoría de la universidad, sino que pueden analizar cualquier otro artículo o declarar la inconstitucionalidad de toda la ley. Y el proyecto va en esa línea, pero no fue acompañado por 2 de los compañeros de la sala, ¿verdad? Ellos, su análisis es distinto.
y entonces en ese caso pues debe ser resuelto por el Pleno de Magistrados de la Suprema Corte, ¿verdad? Ok. Entonces, Bueno, pues lo que yo entiendo, lo que dice el Pleno. lo que entiendo es que Sí. hay No, que pero esperar lo sigue que siendo tenemos escueto, para- ¿verdad? Sí, Me parece que esta es una cuestión importante de país y me parece, y yo exhorto en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, a la Honorable Corte Suprema de Justicia que ponga a disposición de la sociedad, de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, el fallo completo, o por lo menos las partes más importantes de quienes votaron a favor, de quienes votaron en contra, el porqué de ambos razonamientos, de ambos grupos, para que sea objeto de estudio académico. Ese es el fin, y lo hago en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Yo Nacional. no dudo que eso pase, pero ayer usted lo transmitió de último momento y a las 7 de la mañana. porque pensábamos que había sido un fallo claro. por unanimidad. Y lo sí. transmite, creo No, yo, y es- como, y es normal, lo transmite, correcto. creo yo, como una filtración que se da, porque Ojo, calla, una sí, filtración, ni téngalo siquiera es seguro. un comunicado de prensa de que lo hace, que así debería ser. Es una cuestión como esto, debería haber un Y también, comunicado de prensa para Don que se haga de Renato, manera las dos oficial. damas Sí. que salen ahí son las magistradas Patricia Martínez y la magistrada Marta Merino de San Pedro Sur, Ujú. para tener claro. Entonces hay más de 5 Hay más suplentes, de- ¿verdad? Sí. Bueno, dejémoslo aquí porque si no se nos consume el tiempo para el tema central. Es el abogado hombre, que quiere un nuevo código penal y hoy nos tiene que explicar aquí por qué un nuevo código penal y no las reformas a este nuevo código penal. Sí. Ese va a ser el tema. ¿Cómo tiene usted preparada la pregunta? Hoy le he dejado la libertad a Lucecita Madrid para que formule la pregunta sin que su... Vamos a ver. ¿Es realmente necesario para Honduras la creación de un nuevo código penal o nos conviene más mejorar el actual a través de reformas? Está bien. Aquí escuché una voz que dijo, está bien, dice, mejor que las que formula Renato. Bueno, pues la vamos a dejar así, al puro estilo de la redacción de Lucecita Madrid. Después de la pausa, el debate aquí en Frente a Frente. El tráfico es presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Buenos días, a esta hora de la mañana información importante, información del tráfico vehicular en Frente a Frente. Estamos ubicados al final del Boulevard Fuerzas Armadas, específicamente a la altura de la colonia Villanueva. Como usted puede observar, este carril que se dirige hacia la aldea Villanueva, bastante congestionado, el mismo que se dirige hacia el sector del anillo periférico con un tráfico bastante pesado. Así que el Boulevard Fuerzas Armadas en dirección hacia el anillo periférico en estos momentos se encuentra bastante congestionado con tráfico pesado, como usted puede observar en las imágenes. Pero si usted se dirige por el anillo periférico y va hacia el sector de la Universidad Pedagógica, pues ese carril sí está bastante fluido, así que es una excelente opción para que usted pueda circular. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. En pantalla el tema de esta mañana. Recuerde que puede enviar su opinión al 9773-6065 o a través de Frente a Frente HN. ¿Es necesario para Honduras la creación de un nuevo código penal o nos conviene más mejorar el actual a través de reformas? Yo tengo una observación, ya hay reacciones sobre este tema, pero ¿cómo es que hay reacciones si todavía ni siquiera han expuesto los panelistas sus criterios? Bueno, ya la gente ha comenzado a opinar, ¿verdad? O sea, no van a opinar de momento sobre lo que expresan los panelistas, sino el propio criterio que tienen sobre esto que está en todos los medios, que en el Congreso se prepara la redacción de un nuevo Código Penal. Muy bien, así sí lo entiendo, sí.
Tenemos algunos mensajes. Silvia escribe: la creación de un nuevo código penal para Honduras es un debate abierto. ¿Es esta la mejor opción o las reformas al código actual podrían ser más eficientes y menos costosas? Henry Smith: se requiere es una reforma amplia y completa de los delitos contra la administración pública, corrupción, violencia y criminalidad organizada en todas sus formas. Todos sabemos que las penas se redujeron en esos temas. No hay que hacer tanta bulla. ¿Se tipificará el nepotismo?, escribe Henry. Karen: un nuevo código podría reflejar enfoques modernos en cuanto a la penalización, incluyendo penas alternativas y medidas de reintegración social. Ochoa también nos escribe: todo lo que se hizo en el tiempo de Juanchi, tanto en leyes como sus reformas, es necesario y urgente cambiarlas. Hasta las leyes que parecen buenas tienen ingrediente de malicia. Recordemos que el mal y sus secuaces siempre llevan una intención de perversidad. Escriben algunos televidentes. Usted también puede opinar, hágalo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash. Tal como lo dijimos, que no nos gusta que queden cabos sueltos. Así, 15 segundos. Aquí Melvin Duarte le responde. Renato, la posición de los dos magistrados que no acompañaron el proyecto es solo por el artículo de la universidad, con efecto ex nunc, es decir, a partir del momento que se tome la decisión. Y los otros tres por toda la ley, con efecto stunc. Hoy sí queda claro, ¿verdad? Totalmente. Hoy sí Y a nivel de pleno, entonces, ¿se conocen ambos proyectos? Sí, de todo. ¿O el proyecto que salió con los tres? Pero parten de cero nuevamente. Parten de cero. Parten de cero. Sí. Pero se pierde la riqueza conceptual Sí. de los dos posicionamientos. Claro. Miren que quería al menos un minuto. Jorge Colindres. Vamos, Jorge. No, pero que salga en este momento o no sale en el programa, porque cuando entremos al debate del Código Penal, si nos conviene uno nuevo o reformar este, ya no vamos a tener tiempo de pasarlo, es ahora. Jorge Colindres, porque no dejó de sorprenderle cuando Melvin dijo: ya todos los inversionistas de las sedes conocían los riesgos de meterse a invertir en un asunto que lindaba con la inconstitucionalidad. Entonces, el hombre ha reaccionado, ahí dice, caramba, y tiene derecho a expresar sus preocupaciones. Así que lo vamos a escuchar, no vamos a consumir mucho tiempo, lo vamos a escuchar y vamos a tener un debate de esto más amplio la próxima semana. En el fallo. Solo espero que me diga la producción si lo vamos a tener o no lo vamos a tener. Bueno, entonces nos olvidamos del tema para un noticiero o para un próximo Frente a Frente. En efecto, ¿se piensa en un nuevo Código Penal, abogado? Efectivamente, así lo anunció esta semana en la última sesión que tuvimos en el Congreso Nacional el presidente Luis Redondo, que efectivamente esta semana iba a nombrar una comisión para un nuevo Código Penal. Pero si me permite poner en contexto cómo es que llega el presidente Luis Redondo a esta decisión. El presidente Luis Redondo nombró el año pasado una comisión para que revisara, Renato y amigos, todo el procedimiento de aprobación, de sanción y publicación del actual Código Penal vigente, que, bueno, algunos llaman el Código Penal de la impunidad. Esa comisión la preside la compañera Silvia Ayala, yo soy el vicepresidente de la comisión. Ya tenemos listo el informe que se va a leer, posiblemente va a ser agendado el próximo martes, y depende de eso, pues ya el presidente en qué momento específico de la sesión se pone, porque es una extensa investigación la que hemos hecho, muy seria. Si usted, fíjese que yo dedicándome también al derecho penal, como profesor de la universidad, como litigante de los tribunales, antes de entrar a esa investigación, yo era del criterio técnico jurídico que el Código Penal solo necesitaba efectivamente reformas. Y yo quiero dejar establecido, porque, digamos, en términos generales, el Código
que está dividido en dos partes para que nuestra teleaudiencia lo sepa, en la parte general y en la parte especial, pero la parte general a mí me gusta mucho. En términos generales es una parte general que amerita muy pocos cambios, quizá unas pequeñas actualizaciones, pero es de las bondades que yo creo que tiene el Código Penal, es la parte general. Pero cuando ahondamos, digamos, en el procedimiento, la investigación es tan seria, que vamos a presentar hasta, digamos, videos de cuando se estaba votando, del día que se estaba votando, de la cantidad de compañeros que estaban presentes en la sesión y cómo se establecía el voto de quienes votaban, quienes no votaban. O sea, es tan exhaustiva y tan seria con elementos objetivos la investigación que, digamos, nosotros al final le estamos recomendando al presidente la elaboración porque hay una nulidad de hecho, de verdad, de lo que se aprobó en el Código. Sobre todo en el procedimiento, quizá no en el fondo. En el fondo hay cuestiones muy serias que ya un par se las voy a indicar. Pero fue increíble que habían sesiones cuando no estaban habilitadas las sesiones porque estaba en periodo de vacaciones y no se había presentado ningún proyecto en el Congreso. Nosotros cuando habilitamos fechas que no están programadas debemos presentar un decreto que habilite esos días. Ni siquiera estaban presentado el decreto de habilitación. Vamos a demostrar cuándo sesionó el Congreso Nacional discutiendo el proyecto de Código Penal y no estaban habilitadas las sesiones, con videos, con mayorías que no eran tal, porque digamos ahí se deja un estatus. Es una cuestión seria y esa nos lleva, eso me llevó particularmente como miembro de la comisión, pero la Comisión de Empleo, a recomendar que hay una nulidad de hecho, no una nulidad de derecho, porque hay recursos de inconstitucionalidad contra ese Código Penal precisamente en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por eso nosotros decimos que hay una nulidad de hecho planteada desde la perspectiva de nosotros como comisión. Pero más allá de eso, de hecho, de esas cosas, de esos procedimientos que yo le pido a la hondureñidad que esté atento de nuestras sesiones, que las vamos a presentar como comisión durante la próxima semana, aquí se legisló a la carta, debo decirlo. O sea, hay tipos penales, por darle un ejemplo, don Renato, ya se había aprobado la totalidad del Código Penal. Y hubo una sesión en donde un compañero diputado del Congreso Nacional, diputado suplente del Departamento de Gracias, ya se había aprobado, fíjese lo que le estoy diciendo, presentó una moción de reconsideración. O sea, las mociones de reconsideraciones son para reconsiderar un voto particular suyo, que usted ha emitido. Pero es una cuestión de forma, las reconsideraciones son una cuestión de forma. Y él, en esa moción de reconsideración, y lo vamos a presentar el video para que lo vea el pueblo hondureño, presentó la moción de reconsiderar el título 25 del código, de este Código Penal, que tiene que ver con los artículos 475, 476 hasta el 481, que tiene que ver con delitos de corrupción, básicamente, y pidió la rebaja de pena. O sea, de verdad, lo tengo que decir esto. Y eso tiene nombre y apellido. ¿Quiénes hicieron este Código Penal? En esencia vamos a presentar también los videos de quienes estaban aprobando. Y no quiero entrar en cuestiones políticas porque me parece que la comisión fue muy seria en esto, pero muchos de las personas que estaban votando este Código Penal fueron los que fueron acusados por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Y algunos le aplicaron esta pena.
que es muy benigna, muy benigna. Estos magistrados que eligieron al fiscal que los acusó. Estos magistrados estos diputados, perdón, que eligieron a la Corte que decidió sus casos, porque por el procedimiento especial, estos diputados eligieron al fiscal que los acusó, a los magistrados que decidieron su caso y a las leyes que les tenían que imponer. Así no se puede, pues. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que saber que este código efectivamente es un código penal de la impunidad. Contra la clase política, mire, aquí ni siquiera quiero decir yo contra un partido, es contra la clase política. Es cuando nosotros, los funcionarios públicos, en este caso los diputados, legislamos a la carta. Y así no se puede. Entonces nosotros hemos considerado en términos generales que habiendo una nulidad de hecho que nosotros vamos a demostrar en el informe que se va a presentar en el Congreso Nacional, por todas las razones que yo más o menos he expuesto, pero también por estas cuestiones de fondo. Don Renato, le hemos dicho al compañero presidente del Congreso Nacional que debemos cortar de raíz este código penal de la impunidad, porque efectivamente vamos a demostrar que muchos tipos penales que tienen que ver con delitos que cometemos los funcionarios públicos en el ejercicio de nuestras funciones, se les rebajó deliberadamente las penas en este Código Penal. Así se lo puedo decir. Ya le digo yo, técnica y profesionalmente, antes de entrar a esta investigación, yo era de los que creía que podíamos salvar el código porque en esencia y sustantivamente es un buen código penal. Sobre todo a mí me encanta la parte general que puede ser objeto de unos pequeños ajustes. Pero hay un mensaje político y hay que entender que el Congreso Nacional de la República es eso. Nuestras decisiones son políticas, entendiendo la política no como una cuestión partidista, sino como un mensaje de la cosa pública. Y la redacción, la vigencia de un código penal que establece las conductas prohibidas que desde el Estado le imponemos a cada uno de los ciudadanos es una cuestión seria. Entonces nosotros hemos propuesto la redacción de un nuevo código penal que yo creo que va a costar mucho menos inversión porque ya tenemos un buen insumo en esto. Y termino con esto, mi participación. Vamos a demostrar en ese informe el próximo martes que al Congreso Nacional llegó un proyecto de ley, que en la discusión se discutió algo totalmente distinto a lo que se había enviado. Que lo que se estaba discutiendo, el Código Penal tiene alrededor de 600 y pico de artículos, y que vamos a demostrar que lo que presentó la Comisión como dictamen solo eran 420 artículos. Lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar, que ese fue el dictamen de la Comisión que presidía un compañero diputado. Y el resto fueron añadidos en los las deliberaciones. 200 salieron después. Pero eso es ilegal. Precisamente por eso. Y que lo que se aprobó, don Renato, contrasta con muchas diferencias de lo que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta. Hay una nulidad de hecho. Y por eso hay recursos presentados en la Sala Constitucional. Frente a eso, el presidente del Congreso Nacional ha dicho: vamos a hacer otro código penal por la serie de irregularidades que presenta este código penal. Hay insumos con este código penal vigente que vamos a tomar muy en cuenta. Tenemos, creo que 3 o 4 declaraciones de juristas internacionales que habían hecho el proyecto de ley, que cuando comenzó la discusión, tenemos las cartas de su separación, porque dijeron: esto no es lo que nosotros habíamos presentado. Y por eso usted ve que ingresaron compañeros juristas nacionales. El mismo Congreso comienza a contratar juristas nacionales frente a la renuncia de los juristas internacionales.
porque allí presentamos las evidencias donde ellos dicen, esto no es lo que nosotros habíamos presentado, sobre todo en delitos que cometemos los funcionarios públicos. Así que nosotros creemos que comisión que preside la congresista y compañera Silvia Ayala, tenemos motivos objetivos para haber sugerido la redacción de un nuevo Código Penal. Nos ha descrito, a mí me impresiona esto del diputado que presenta una reconsideración. Las reconsideraciones se presentan justo en qué momento y para qué. Hasta el final, porque usted ya tiene ya tenía aprobado el código. Ya tenía aprobado el código. El acta, en el acta, cuando se lee el acta de todas nuestras sesiones, usted puede presentar reconsideraciones al acta. Mire que yo dije que era lunes 15 y ahí está redactado como martes 16. Las redacciones, o voy a reconsiderar mi voto a favor o en contra que di en ese momento por tales y tales razones. Pero aquí estaba reconsiderando totalmente el contenido sustantivo de las penas en los delitos de corrupción. Pero mire, además en el video vamos a demostrar que este compañero que presenta porque tenemos el video donde él ni siquiera estaba pendiente de eso, y alguien le presenta una página, así hay un compañero ahí. Para que leyera. Para que leyera, y él comenzó, ¿verdad? Para reducir las penas por corrupción. Precisamente, y vamos a demostrar cómo hay sobreseimientos definitivos de algunos funcionarios, precisamente basados en esos artículos que se reconsideraron. ¿Y el diputado que leyó eso estaba imputado por el Ministerio Público? No, él no. Él no. Él es un diputado suplente de gracia. Pero seguramente el que le dio la página para que lo leyera así. Bueno, yo sé que el abogado estuvo involucrado como asesor en ese Código Penal, y otros abogados. Así que voy a escuchar la opinión de Félix Ávila y también de el abogado Luis Romero en relación a esta justificación que expresa hoy en Frente a Frente. No le voy a llamar justificaciones, estas argumentaciones que presenta el diputado Ramón Barrios para que la comisión le haya sugerido al diputado presidente del Congreso redactar un nuevo Código Penal. Después de la pausa comercial, porque nos hemos atrasado, aunque me dice Jorge Colindres, Carlos, que ha estado insistiéndote, llamándote, pero que no le contestas, dice. Vamos a la pausa. Muy bien, vamos a la pausa. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Rubí Esperanza López nos escribe a través de X: la implementación de un nuevo Código Penal es necesario para que sea más efectivo y de pronta resolución a los delitos. Marlon Cerrato, que socialicen puntualmente las razones que tienen para cambiar el Código Penal vigente. A mi criterio no es el momento ni para cambiarlo ni para hacerle reformas profundas. Evaluar qué opción garantiza mejor justicia y seguridad es clave para avanzar. María Mejía, crear un nuevo Código Penal. Honduras podría beneficiarse más de mejorar el actual mediante reformas que sean más efectivas y que realmente no se dobleguen a servicios de estructuras criminales, así como fue el caso durante la narcodictadura. Escriben algunos televidentes. Continúe enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas en redes sociales. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Bueno, el diputado Barrios sabe que sus comentarios van a generar satisfacción en algunos televidentes, otros que no van a estar de acuerdo. Sabe que es una figura pública y es de los que mejor entiende lo que significa tener una responsabilidad pública o convertirse en figura pública.
que tendrá gente que le diga muy bien abogado y otros que estén totalmente en contra. Me dice Carlos Chactur, buenos días, me dice, yo siempre admiré al abogado Barrios como litigante, pero a partir de que comenzó a ser diputado no puedo compartir algunas de sus posiciones. No es correcto pedir la nulidad del Código Penal. Sí compartiría reformar el mismo para algunas figuras delictivas, pues sus penas son absurdas, sobre todo en el tema de los delitos contra la administración pública. En lo demás considero que es un código que se ajusta a los estándares de lo que debe ser una legislación penal garantista. La opinión de Carlos Chactur. Primero mi saludo para el abogado Carlos Chactur. Yo lo sigo admirando, independientemente que a veces no coincidamos con posicionamientos, pero lo admiro como un compañero litigante. Yo no dije que vamos a pedir la nulidad a ninguna instancia. Lo que he considerado hay un recurso de inconstitucionalidad frente a este código, y esa va a ser una nulidad en todo caso de derecho dispuesto por la Sala Constitucional en su momento, si lo conoce como sí, lo que estamos de la sede. Lo que estoy diciendo, a lo mejor no supe explicarme, don Renato y abogado Chactur, es que nosotros en la investigación que hicimos, y por eso mi exposición, nos lleva a la conclusión que todo el debate, desde que se presentó la iniciativa de ley del nuevo Código Penal, el procedimiento es nulo desde el punto de vista del derecho parlamentario. Okay. Eso es lo que yo... Y el periodista Carlos Martínez, que era diputado, si mal no recuerdo, Carlos era diputado justo en esas legislaturas en que se aprobó el Código No, porque Penal. Él fue, creo que legislador en el 2011, en la legislatura anterior. Pues me dice Carlos, el Congreso Nacional nunca sometió al Pleno la ratificación, para declarar la inconstitucionalidad de la sede. Bueno, sí, pero en relación a esto que estamos discutiendo, me dice, con todo respeto, el proyecto puede ser modificado por el dictamen. El proyecto no está escrito en piedra. Por eso dice la frase dictamen antes de su discusión. El dictamen es el resultado de la comisión y aún así no es el proyecto final porque puede ser modificado por el Pleno. Saludos. Precisamente a don Carlos Martínez, pero el dictamen, don Carlos, si el proyecto tiene 600 artículos, usted no puede dictaminar, y usted fue diputado del Congreso, dictaminar 400 artículos y quedan 200 pendiente de dictamen. Eso no puede pasar y eso fue lo que yo establecí. Abogado Félix Ávila. Gracias, Renato. Bueno, nada más aclarar un poquito esto de la cuestión de asesor del código. No fui asesor del código ni del Congreso tampoco, sino que mi participación fue más que todo una aportación académica, precisamente a invitación que se hizo a una universidad donde yo daba docencia en ese tiempo, y obviamente integré varias comisiones para esta cuestión, y posteriormente también, ¿verdad?, cuando el código ya fue aprobado y que se produjo aquella polémica justamente en el tema de la pandemia, que sí serví, por supuesto, para defender algunas posiciones desde el punto de vista académico sobre el código, porque considero de que el código es una herramienta importante. Valoro positivamente lo expresado por el ilustrado y honorable diputado Ramón Barrios, colega y además de eso excompañeros jueces de sentencia, sí, en el sentido de que, hago una valoración positiva a lo que él dice, en el sentido que considera de que el Código Penal hondureño de 2017 es un buen código dentro del punto de vista de su concepción dogmática y la parte general, y que difiere específicamente al escuchar sus palabras de lo que él consideraría de que ciertos delitos deberían ser sancionados con mayor pena, de que eso es algo normal, que unos querramos mayores penas y menores penas. Y también, por supuesto, no está de acuerdo, y creo que es parte de la investigación que realizaron en su comisión, de la manera de la violación, según él, de las normas parlamentarias para su aprobación. Correcto. Cosa que yo lógicamente desconozco. Ellos van a exponer las razones al Pleno y al final el Pleno podrá de repente hacer un debate. Y ya escuchamos, por ejemplo, aquí una posición de un exdiputado donde considera que en el Pleno
pueden modificarse tanto el dictamen, se puede votar a favor del dictamen como también a favor del proyecto. Yo no soy congresista y por lo tanto pues desconozco tanto las normas parlamentarias. Ahora bien, entrando al tema de los códigos penales y los códigos de la nación, Renato, hay un detalle importante que hay que decirlo. Los gobiernos cuando llegan, o ciertos partidos políticos cuando llegan a ser gobierno, y algunos presidentes de parlamentos quieren dejar como legado un nuevo código. Y generalmente esto puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de qué tan larga data tenga el código anterior. Porque quieren recordarse de que el código penal sea el código de fulano de tal. Eso es así, eso es en Italia, eso es en Francia, en Europa, en países de América Latina también, que se recuerde que tal código, el código de fulano de tal. Entonces, que tengamos un nuevo código, pues eso lo va a decidir, ¿verdad? La sociedad hondureña y la clase política en realidad. Lo lamentable, o mejor dicho, lo contradictorio es que teniendo un código recién hecho, quizás solo por congraciarse o solo para que se pueda decir más adelante el código del redondo, por decir así, ¿verdad? Entonces, y se deshaga un código que a lo mejor es bueno, pero porque no se quiere, porque es de otra generación o de otra posición. O de Juan Orlando Hernández. Sí, el código de Mauricio Oliva, que se llevaba así con Juan Orlando Exactamente. Hernández. Entonces, eso no es válido. Pero bueno, cada quien tiene su derecho. Si se es gobierno, tiene derecho a gobernar siempre y cuando se gobierne bien. Luego lo otro es los códigos penales, hay que decirlo aquí para que la sociedad entienda muy bien, son una herramienta de control social. Y como herramienta de control social es porque el gobierno aprovecha precisamente esa herramienta importante como es el derecho penal para controlar a la sociedad. De ahí entonces que son cuestiones polémicas, Renato, compañeros, o la creación de un código penal es polémico porque todos los sectores quieren tener su código penal. Es decir, la polémica que se armó con el código penal para el sector privado, el sector empresarial fue grande porque el código penal tenía una parte importante que hoy hay mucha gente que la está demandando, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Que yo he visto en varios programas que ha habido lamentación que por qué razón se quitó eso que estaba ahí y por qué se derogó. Precisamente imagínense de que antes de que entrara en vigencia el Código Penal, que ya entrara en vigencia plena, para complacer a un determinado sector, ¿verdad?, de que en ese tiempo adversaba el código, y lo adversaba precisamente por eso, entonces se derogó todo el capítulo y todos los artículos respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que era un avance importantísima en materia de derecho penal que el abogado Barrios yo creo que debe entender. Entonces, todo el mundo, todos queremos, todos los sectores quieren un código a su medida. Por supuesto, sí hay sectores, por ejemplo, que defienden, vaya, el sector de defensa de la mujer, querrá, por supuesto, que los delitos que tienen que ver con violencia doméstica o violencia de género, delitos contra la libertad sexual, sean sancionados de la manera más severa posible. Pero, sin embargo, hay otros, hay que escuchar a toda la sociedad. Vaya, ustedes como gremio periodista, por supuesto, sufren de alguna u otra manera si ven que el Código Penal sanciona delitos de injuria, de calumnia, y el deseo del gremio periodístico es que tema de esta naturaleza ni siquiera tenga que ver, se despenalice. Entonces, se crea todo un debate. Por eso construir un código no es una cosa de la noche a la mañana, como en el debate que se generó antes de este gobierno, cuando aquí en este foro creo que apareció alguien que virulentamente dijo: tenemos ya un código y en un mes lo aprobamos, queremos un nuevo código. ¿Cómo es posible de que encontremos voces como estas? Pero esas voces ya dejaron de hablar cuando lo que pretendían lo lograron en ese momento. Vamos, temas polémicos como el aborto, que ni siquiera se tocó en este código porque lógicamente se sabía lo que iba a ocurrir. Hubo un compromiso
entiendo en el Congreso de la República que dijo, ok, no nos vamos a meter con aborto porque no aprobamos el código, si hablamos de 2 o 3 artículos del aborto y por lo tanto el tema de aborto quedó como en el código de 1983. Y así se dijo, si pretendemos, dejamos que se debata este tema, no va a haber código en Honduras porque no se va a aprobar, simple y sencillamente por eso. Entonces, sí, Renato, yo creo que el Código Penal vigente, actual, vino a reformar el Código de 1983, es un avance sustancial, es un código moderno, desafortunadamente, y en eso voy a estar yo de acuerdo con el abogado Ramón Barrios, que si en algún momento la redacción en cuanto se refiere a las penas obedeció a aspectos a favorecer a coyunturas políticas, eso no es válido y desafortunadamente esos son los aspectos que vienen a degenerar o a arruinar, por decir así, sí, algo bueno, algo positivo. Ahora, el detalle es en este momento para componer las cosas, si se quiere, para arreglar aquellas cosas, y si se reconoce que el código de repente puede ser bueno en un 80 o más %, y que el malestar puede ser porque yo quiero de que el delito de cohecho tenga una pena de 15 años, pues hagamos la reforma si es fácil. Es más fácil de repente hacer una reforma sustancial donde se aumenten las penas. La hubo, Renato, para el Código de 1983. En el año 95, una reforma enorme que se produjo porque el Código de 1983 para esa época había quedado muy rezagado. Desafortunadamente las reformas que se le hicieron al Código de 1983 solo eran nada más en cuanto a las penas, ¿no? Pero se hizo porque era una necesidad. Desde entonces, independientemente de ser asesor o no, yo vengo trabajando en esos códigos, conozco los códigos. Me acuerdo de que esa reforma de 1995-97, hubo una reforma y luego otra contrarreforma, porque mire cómo son las cosas en este país. La reforma de 1996 aumentó las penas considerablemente porque se quería. Luego después vino reacciones y se fue al Congreso de la República y Carlos Flores era presidente del Congreso y el extinto Reina, Pineda Ponce era el vicepresidente. Yo me acuerdo que yo fui en una comisión de jueces en ese momento y escuchó a los sectores y dijo, ok, de ahí es la llamada contrarreforma de que se hizo para rebajar algunas penas que se consideraba demasiado altas en algunos ciertos sectores. Entonces, esto no es nuevo, Renato. Luego, se pensó ya cuando Rafael Pineda Ponce fue presidente del Congreso, él quería, así es la verdad, él quería pasar a la historia que se dijera el código que fue aprobado en Pineda Ponce y se creó un proyecto de código penal, yo ahí tengo el texto, no es como este que se aprobó ahora, difiere, pero es un código que superaba el código de 1983. Posteriormente, ya en este siglo XXI, también de alguna u otra manera a mí se me invitó para ver algunas cosas. Creo que la Corte, este era un proyecto, ya no era del Congreso, sino que de la Corte Suprema de Justicia, cuando José María Palacios estuvo, no, mejor dicho, en la Corte de Vilma Morales, y el abogado José María Palacios creo que asesoraba ahí algo, y entonces estuvo trabajando en otro proyecto de Código Penal. El redactor del proyecto era un doctor en Derecho costarricense, Chirinos, Wilfredo Chirinos, y entonces se hicieron varios proyectos. Todos los proyectos fueron analizados para ese proyecto de Código Penal de 2017 que al final se convirtió en ley. Innovaciones importantes como el tema de las penas. Yo estaba escuchando, por ejemplo, algunos textos que envían aquí de algunas personas que los escriben así, dice, queremos variedad de penas. No, este código salió de aquello de que solo teníamos la pena reclusión y prisión para
para los delitos y prisión para las faltas. Hoy día hay infinidad de penas, hay alternativas para la pena privativa de libertad. Le he interpretado que usted defiende el Código Penal de 2017 y que nos ha dicho que si se requiere hacer ajustes a algunas penas, se pueden hacer las reformas sin renunciar a este código, porque para usted es un código moderno. Y si quieren hacer otro, que lo hagan también, ¿verdad? Si eso es voluntad, ¿verdad? de la sociedad. Pero dice que generalmente el jefe político de turno quiere dejar el legado de que es el código penal de tal persona en específico. No, no crea, yo no dejé de pensar así. Digo yo, Luis Redondo que quiere dejar el legado del Código Penal de Luis Redondo, pero él dice que hasta en las democracias más maduras ha ocurrido siempre eso, que se quieren dejar esos legados. Pero bien, son opiniones. Ya viene la opinión del abogado Luis Romero, entonces la suya en resumen es que basta con reformas. Sí, yo pienso de que el código necesita reformas. Sí. Cuando ya un código se pone en vigencia y han pasado 2, 3 años, es normal que los códigos se hagan reformas, eso es normal, si las leyes no están escritas en piedra definitivamente. Pero que no hay necesidad de un nuevo código penal. ¿Así? Que no hay necesidad de un nuevo código penal, que basta con las reformas. ¿Cuánto se necesita para aprobar un código penal? ¿Cuántos votos? 65 votos. 65 votos. Solo contesto, miren, la cantidad de reformas, porque a eso le vamos a sumar la cantidad de proyectos que hay de iniciativas de ley, de reformas del Código Penal. Y el doctor Félix Ávila decía algo. Tenemos cantidad de proyectos de reforma de los sectores feministas, que yo le aseguro que ese libro segundo tendría que reformarse en un 90%. Pero no se puede complacer a todo el mundo. Entonces, no va a ser el Código Penal de la impunidad, va a ser otro código. Es decir, hay consideraciones que nos llevan a nosotros, ¿verdad?, a consideración de elaboración. Yo le voy a decir algo, es que ya en el cerebro de buena parte de nosotros quedó escrito en fuego el Código de la Impunidad. De la impunidad. Sí. Porque por las coyunturas políticas de algunos diputados se impusieron determinadas penas para ciertos delitos contra la administración pública. Y eso es lo que nos prejuicia contra ese código. Es correcto. Que algunos, aprovechándose de ser legisladores, nos impusieron penas en delitos, sobre todo contra la administración pública, que les favorecieran a ellos por la estela de corrupción que dejaron sembrado en la administración pública. Ahora el debate está en si tenemos, por el prejuicio de que ese es el código de la impunidad, ante la conducta personal individual, y no descártela usted que partidaria de hacer un nuevo código penal, cuando justamente lo que deberíamos promover son reformas a lo que nos impusieron esos diputados, en los que prevalecía una coyuntura política de imputación por parte del Ministerio Público. ¿Necesitamos construir un nuevo código penal? ¿Porque estamos prejuiciados que ese es el código de la impunidad? ¿O basta con hacerle reformas a la impunidad que nos impusieron esta gente? Vamos a escuchar la opinión que tiene el abogado Romero. Pero bueno, nos hemos atrasado, déjeme ir a una pausa primero y luego la suya. Continuamos dando lectura a su opinión. Daniel Flores escribe: no es necesario. El actual Código Penal es moderno, progresista. Solo quienes no lo han estudiado se inclinan por un populismo punitivo. Un Código Penal no puede quedar al arbitrio de personas inexpertas. Es tan serio el tema que requiere profundos análisis y estudios.
Gabriela Blem, la Sisi es una conquista del pueblo en las calles y cada día que retrasan su llegada están saboteando las oportunidades que el pueblo merece y están dando oportunidad a las redes de corrupción para crecer y fortalecerse. Roberto Díaz, nosotros nos enredamos en asuntos como este porque nuestras leyes son un enredo. Los que las elaboran lo hacen de acuerdo a las conveniencias políticas y personales. En el caso del código simplemente hay que derogar los artículos que no están bien. Si son muchos, derogar la ley. Escriben algunos televidentes, continúen enviando sus mensajes. En la sección en que estamos, leamos este de Yair López. Yo estuve en contra del Código Penal por favorecer los delitos de corrupción y otros bienes jurídicos. A pesar de la gran oposición ciudadana y académica, la decisión política era favorecer ciertos grupos. Lo más saludable es enterarnos del informe de la comisión y saber cuál debe ser la mejor decisión, reforma o nuevo código, y saber en realidad qué actos irregulares hubo en su aprobación. Pero sí es claro que en temas de corrupción de forma irregular se redujeron sus penas. Esperemos el informe para estar mejor informados y a partir de ahí valoraremos también las posiciones de sus defensores. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Bueno, Criterio.hn publicó el 15 de agosto de 2017 en sus noticias destacadas una de Emi Padilla que dice: pero pongan el rostro pleno de él. Muy bien. A este diputado le decían el diputado Cometa. Dice, ¿quién mandó al diputado Cometa a rebajar las penas a favor de los corruptos? Ahora voy comprendiendo al abogado Barrios en torno a esto. Un diputado suplente que casi nadie conoce porque no se presenta a las sesiones del Congreso fue quien introdujo la reconsideración del acta legislativa para reducir las penas contra los corruptos en Honduras. Su nombre es Agapito Rodríguez, quien es el suplente del diputado por el departamento del Empira y presidente de la Comisión de Educación Salvador Valeriano. Rodríguez fue curiosamente además el diputado suplente del actual presidente hondureño Juan Hernández durante el periodo 2010-2014 y el 4 de mayo de 2016 fue juramentado, perdí la lectura en mi teléfono, como secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras. El diputado Cometa, como lo han bautizado sus compañeros de la bancada de la oposición, es colega y coterráneo del presidente Hernández. En el occidente de Honduras es conocido además por ser parte de un bufete de abogados que se vincula a la familia Hernández. Pues aquí me está escribiendo un diputado, claro que no voy a decir el nombre, y me dice que quien le pasó el papel a Agapito Rodríguez para que reconsiderara la reducción, para que el Congreso reconsiderara la reducción de penas a delitos contra la administración pública, fue Tony Hernández. Dicen que ese video va a presentar el martes en el Congreso. Por favor, esto es serio, pero me causa gracia. Tony le da el papelito a Agapito. ¿Y esto qué es, diputado? Lea al hombre. Ya no me reía, como hoy así en público. Deme su opinión, abogado, por favor. Bueno, como dicen, ahora todo tiene sentido. Pero entrando en materia, yo quiero destacar primero que es valioso que esto se esté manejando con temas estrictamente técnicos, ¿verdad? Tanto la posición del abogado Barrios y todos los antecedentes que hemos estado viendo nos van llevando a poder establecer que desde el inicio este ha sido un código altamente cuestionado. También podemos ver que efectivamente es un código modernista respecto a su libro primero, en donde se establecen las figuras, como lo decía el abogado Félix, que considera una serie de penas, ¿verdad?, que antes no se consideraban. Sin embargo, debemos entender algo, y
Aquí el punto del asunto y el eje central de la discusión de la polémica que genera este Código Penal son los delitos en perjuicio de la administración pública. Esa es como la parte toral. Don Renato, en un Estado de Derecho y en una sociedad coherente con la realidad, entre sus leyes y las realidades del país, existen como una escala de delitos, ¿verdad?, y de prioridades. Están primero los delitos de lesa humanidad, después los delitos contra la vida y después, y casi a la par, los delitos de criminalidad organizada y los delitos de corrupción. ¿Por qué es esto así? Y hablemos sobre los delitos de corrupción. Porque los delitos de corrupción nos roban todo, crean una brecha demasiado grande entre los que están arriba y los que están abajo dentro de la sociedad, por un lado. De ahí, por otro lado, los delitos contra la corrupción cometidos por funcionarios públicos nos roban la educación, nos roban la seguridad, nos dejan sin seguridad social y en general aumenta la inseguridad, una serie de consecuencias producto de la corrupción, y es por eso que las penas en los delitos de corrupción deben ser ejemplificantes, y en el actual Código Penal esto no ocurre. Esto no ocurre a tal grado que, haciendo un análisis general, ¿verdad?, de los delitos contra la corrupción, se puede ver que las penas en algunos tipos penales, por ejemplo el abuso de autoridad, que es particularmente el tipo penal que más cometen los funcionarios públicos, ¿verdad?, no lleva una implicación de prisión, sino que la pena que conlleva es una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto es algo completamente atroz, ¿verdad?, dentro de un sistema de administración de justicia. De ahí, los otros delitos en perjuicio de la administración pública que sí contienen penas de prisión, nos podemos dar cuenta que son penas bastante bajas y que con las figuras que están establecidas en el código, en el libro primero de este mismo código, les quedan penas bastante reducidas, que lo que nos llevan a poder establecer de forma concreta es que los corruptos prácticamente no van a ir a la cárcel, ¿verdad? Existen ya diferentes figuras que son aplicables y que por lo tanto es lo que genera esto, inconformidad dentro de la sociedad hondureña, y es precisamente lo que se tiene que reformar. Ahora, creo que valorar, ¿verdad?, y como lo decía el abogado López, si vale la pena hacer un nuevo Código Penal o valorar si vale la pena, ¿verdad?, reformar el Código Penal, que son las dos posturas entre el abogado Barrios y el abogado Ávila, son cuestiones que deben de ser socializadas. Particularmente creo que deben de ser socializadas en pro de los intereses del país y no de la coyuntura política, porque aquí uno de los problemas es que los políticos actúan por coyuntura, y puedo poner ejemplos. Un ejemplo es lo que se ha anunciado por parte de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo respecto a la implementación de un catálogo de delitos. Don Renato, en el pasado, en el gobierno del señor Hernández, ya tuvimos ese catálogo, y todos los hondureños nos dimos cuenta que la única consecuencia que esto tuvo es que miles de compatriotas estuvieron presos injustamente durante 2 años y medio solamente esperando su juicio. Estos son temas estrictamente técnicos que tienen que ser abordados con la seriedad del caso y en términos completamente técnicos, ¿verdad? No podemos, aquí tenemos a 2 expertos de las ciencias penales, ¿verdad?, como lo son el diputado Barrios y el abogado Ávila, hombres con mucha experiencia, con muchos años en tribunales, ¿verdad?, donde está la parte práctica, donde se aplican realmente las leyes. Entonces, debemos entender que hay que manejarlo con la seriedad del caso. Yo no me creería que es apresurado decir que ocupamos un nuevo Código Penal, pero tampoco podemos desconocer que este Código Penal nació con un cáncer. Desde que nació se le llamó el Código de la Impunidad, y bajo esa premisa se debe considerar si valdría la pena darle vuelta a la página tomando lo bueno de este código, o valdría la pena hacerle reforma. ¿Quiere que le diga algo, abogado? Si Libre en este asunto nos quiere dejar legado, que haga las reformas,
que estamos exigiendo todos, porque no le favorece la coyuntura política para un nuevo Código Penal. Entramos a la última legislatura con un libre que solo tiene 40 diputados, no tiene ni la mayoría simple y le faltan en el Congreso. 25 para alcanzar los 25. Es decir, y como entramos ya prácticamente a un año electoral, seguro que la oposición no le va a favorecer que dejen legado alguno con un nuevo Código Penal. Pero estoy convencido que sí concitarían a la oposición en el Congreso a votar por todas las reformas que Honduras está pidiendo de este Código Penal. Indistintamente que en el cerebro de nosotros se nos haya quedado que ese es el Código Penal de la impunidad. Pero siendo prácticos, lo que necesitamos es que si hubo premeditación, alevosía, aprovechamiento del de poder y de la investidura de diputados de algunas gentes para legislar en función de sus intereses y blindarse, nos harían un gran favor con reformar lo más pronto posible ese Código Penal, atendiendo las consideraciones de que no tienen suficientes diputados y que entramos a una coyuntura política que nadie les va a volver las cosas fáciles a ustedes en el Congreso. La comisión que preside la diputada Silvia Ayala es seria en este sentido. Nosotros vamos a presentar a partir del martes nuestro dictamen como tal. Hacemos eso, sugerencias, simplemente son sugerencias. Y esas sugerencias están sujetas al análisis del presidente Luis Redondo, como usted establece. Hay dos posicionamientos, aún al interior de la comisión. Pero bueno, votamos y la mayoría decidió, ¿verdad?, hacer la sugerencia de un nuevo Código Penal. Hay otros compañeros que pensaban técnicamente que una reforma profunda, ¿verdad? Pero bueno, está sujeta a la decisión del presidente, pero queremos tocar este tema muy seriamente. Aún una reforma, Renato y estimados colegas y sociedad hondureña, es una decisión política. La descripción de las conductas prohibidas por el legislador, sobre todo en materia penal, es una decisión política. Doctor Ávila decía, le entramos a la reforma del aborto, sí, eso es una decisión política. Sí. Están pendientes, digamos, muchos proyectos en el Congreso Nacional, por lo menos en 2 o 3 comisiones, entrarle a los tipos penales de los delitos contra el honor, por ejemplo, a las injurias, a las calumnias, a la publicidad, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Así que yo creo que tenemos una muy buena oportunidad en el Congreso Nacional de demostrar madurez política. En ningún momento la Comisión quiere darle un matiz estrictamente partidario a esto, sino que la redacción o la reforma de un Código Penal es un tema de Estado. Sí, aunque yo casi estoy convencido que le va a ser más fácil dejar el legado de las reformas que la construcción de un nuevo Código Penal. Voy a la pausa comercial, sí. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Oscar Reyes nos escribe: el Código Penal vigente es un código moderno. No es necesario la creación de un nuevo código. Ahora bien, sí es necesario reformar algunos artículos, sobre todo los que tienen que ver con delitos en perjuicio de la administración pública, temas de corrupción. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash.